Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. La provisión y manejo del agua para riego agrícola es el meollo del desarrollo de las agroexportaciones de frutas y vegetales que tanto éxito le han traído al Perú en ingresos y en empleos formales sostenibles. La inversión en grandes irrigaciones para incorporar miles de hectáreas cultivables en la costa incluye un represamiento aguas arriba y la entrega del agua de riego a las zonas de cultivo incorporadas. Siendo cuantiosa, esta es una de las mejores inversiones que puede hacer el país, porque como ha quedado demostrado por los resultados alcanzados durante 2 décadas, nos ha permitido dar un gran salto adelante y ganar un sitio privilegiado entre los grandes jugadores del mercado de agroexportaciones global. Para analizar la situación actual y los problemas que se enfrentan, esta noche me acompañan Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura, Fernando Sillones, empresario agroexportador y expresidente regional de ICA, y Gabriel Amaro, presidente de AGAP, la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. A ver, comencemos. Juan Manuel, el reservorio Poechos de Piura alcanzó los niveles más bajos de agua en sus 50 años de vida y solo podría abastecer unas semanas más a Piura, Talara, Paita y Sullana. ¿Cómo se llegó a tal extremo? ¿Es una responsabilidad compartida? ¿Qué se puede hacer para corregir la situación? Muy buena pregunta, porque definitivamente esto no es un tema nuevo. Muchos pensarán que, claro, en esta oportunidad, la sequía y que ya esto ha generado el problema y que no se esperaba. En verdad es algo cíclico. Y ya ese reservorio está en 40% de su capacidad. O sea, ya tiene una colmatación importante, porque justamente las represas que están en el cauce de los ríos tienden a colmatarse en el tiempo. Y eso necesita todo un trabajo de manejo de represa para poder limpiar estos arenamientos. Y por otro lado también es importante trabajar en la parte alta, en la protección de la cuenca, porque si no todos los sedimentos se vienen a la represa, y es lo que está pasando en Olmos, que esperamos más años todavía con agua y sin embargo ya está casi colmatado. Pero un tema que no se discute mucho y se le echa mucho la culpa al clima es el tema de cómo se distribuye el agua. Yo creo que quiero centrarme ahí. Somos un país eminentemente agrícola, sí, pero tenemos una riqueza enorme hoy día, por ejemplo, en la agroexportación, en cultivos de alto valor, ¿no es cierto?, que incluso están usando sistemas de riego de micropulsos, la perfección, pero también tenemos una agricultura más tradicional, que es la que hace, commodities, ¿no? ¿Y qué ha estado ocurriendo en el Valle del Chira y también en San Lorenzo? Han estado empezando a sembrar mucho arroz, especialmente en San Lorenzo. Y han estado dando campañas adicionales, cuando en realidad tú tienes un reservorio, su nombre lo dice, reservorio es una reserva. Tú tienes que cuidar el agua y ver cómo la vas a administrar. Si tú empiezas a mal usar el agua, empiezas a despilfarrarla en cultivos que son intensamente demandantes de agua, como el arroz, que riegan por gravedad, estos temas se van a repetir en realidad muy seguido, casi todos los años. Entonces creo que no hay cuidado de las autoridades, no solamente en la operatividad de la represa, ¿no es cierto?, sino también, por otro lado, en el uso del agua, en administrar los derechos por la demanda. Incluso se dan permisos en una zona que es evidentemente compleja. Estamos en el desierto del Perú, en el norte. Entonces yo pienso aquí quizá que la reflexión deberíamos hacerla también por ese lado y ver la responsabilidad que tiene la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Piura por haber, yo creo, hecho una mala administración del recurso, y eso nos ha traído problemas. ¿Estaba lloviendo felizmente? Sí. Yo creo que este tema va a pasar, pero no deberíamos dejarlo ir. Deberíamos aprovecharlo para de una vez solucionarlo. Exactamente. Gabriel, en Piura, para darle una vuelta más al tema, hay una infraestructura de riego que ha servido para desarrollar un gran potencial agrícola en la región y generar muchos puestos de trabajo. ¿Cómo impacta la crisis actual a los cultivos en Piura? ¿Y se ha descuidado la infraestructura de riego también? Sí, efectivamente, no solamente se ha descuidado la infraestructura de riego en Piura, sino muchas infraestructuras que tenemos que son vitales, ¿no? Otro ejemplo es como mencionó Juan Manuel, el de Lambayeque, la represa Limón, por ejemplo, ¿no? Mira Majes 2, perdón, Majes 1, cómo está, ¿no? Y además de ello, la demora que ha habido en la construcción de Palo Redondo, por ejemplo, Chayemochic. Ahora, son magnitudes distintas, ¿no?
que también te llevan a pensar, oye, la necesidad de agua es importante, tenemos agua, pero no tenemos la suficiente infraestructura. Para que te das una idea, Poechos, por ejemplo, tiene 1.000 millones de metros cúbicos, colmatada más o menos al 60%. Palo Redondo, que es la que se está terminando de construir para Chamuchic 3, 2 y 1, tiene 400 millones, mucho más chica. Pero es importantísima y está diseñada para irrigar toda esa zona. Y se tiene que manejar bien, ¿no? Pero tienes un poquito, entre La Libertad y Piura tienes la represa Limón, que tiene solo 40 millones, que está colmatada al 80%. Imagínate, que todas ellas requieren infraestructura adicional, ya sea en el propio complejo como infraestructura accesoria, ¿no? Para poder... canales de riego también. Canales de riego y una serie de infraestructuras que se requiere Los canales complementarias. también requieren un mantenimiento, un cuidado. Todo, mantenimiento de operación, buen mantenimiento de operación, aparte de la programación que hablaba Juan Manuel, pero además tiene que tener una visión de largo plazo. O sea, no podemos dejar una infraestructura tan cara, manejándola mal, pensando que esa infraestructura no va a servir para los próximos 50 años. Y un tema importante, ¿no? Este gobierno, digamos, tiene el problema. El problema no viene de hoy, viene de mucho tiempo atrás y como bien se dijo, es cíclico. Ahora, los impactos son importantísimos. Mira, en Piura tenemos 580.000 hectáreas, solo en el valle de Poechos y San Lorenzo, o los valles que atiende Poechos y San Lorenzo son 150.000 hectáreas, ¿no? Hay más de 280.000 agricultores o unidades productivas, ¿ya? Es una región muy rica en agricultura, no solamente agroexportación, sino para el mercado local. El año pasado tuvimos un problema con el limón, recuerda, Piura es la principal región que produce limón. Por un problema climatológico hubo menos producción, menor productividad. Hoy día vamos a tener problemas, si esto continúa y no llueve, con el limón, vamos a tener con el mango, vamos a tener con el maíz, que también hay maíz, hay arroz, hay una serie de cultivos, ¿no? Vamos a tener problemas de envíos, de exportación, pero también va a comenzar a subir los precios en el mercado si es que no comienza a llover, ¿no? Acuérdate además que las comparaciones se hacen normalmente de un año a otro, y el año pasado fue un año malo para la agricultura. Bueno, veamos lo que va a suceder a continuación, ¿no? Fernando, Trump anuncia una guerra comercial con aranceles de 60% o más a los autos y otros productos chinos y 20% a todas las otras importaciones. Parece que no respetará los tratados comerciales, siendo difícil pronosticar a esta altura la severidad real con que aplicará su política comercial proteccionista. Esto resulta paradójico en la semana de APEC, que incluye a China y Estados Unidos precisamente. ¿Qué piensas al respecto y cuánto podría este shock comercial afectar al Perú? Bueno, estoy totalmente en desacuerdo. Irónicamente, siendo él mayor que yo, el presidente Trump, estudiamos en la misma universidad, la misma maestría, MBA, en la Escuela de Graduados de Wharton, él es de ahí. Y yo creo que no aprendió la lección que nos enseñaron a todos. Yo estudié el 78, él unos años antes, y a nosotros nos enseñaron las bondades del libre comercio, la globalización, la eliminación de los aranceles. Yo creo que él se ha olvidado de lo que nos enseñaron en esta estupenda universidad y yo creo que va a cometer un error garrafal. Para Estados Unidos, nosotros por supuesto vamos a perder competitividad y los precios en Estados Unidos van a subir, casi a la par con el aumento de los aranceles, incluso en el tema de los vehículos eléctricos y demás. Yo creo que le va a salir el tiro por la culata y va a ser un daño mundial en realidad. Cuando un mercado tan importante como Estados Unidos se autoprotege, sabiendo que el proteccionismo es malo para grandes y medianos y pequeños, peor es cuando el proteccionismo se aplica en un mercado colosal como es el norteamericano. Así que espero que sea un disparate y que todo quede en ese tipo de cosas políticas, ¿no? Los políticos de todo el mundo nos tienen acostumbrados a esas cosas, ¿no? Pues esperemos pues que se modere también, sí, porque una cosa es con guitarra y otra con cajón, como se dice. Juan Manuel, el gobierno de Dina Boluarte ha indicado que al terminar su mandato
planea dejar en ejecución o con contratos firmados los proyectos de irrigación de Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas y Majeciguas, que agregarían 238.000 nuevas hectáreas de riego. Más adelante veremos Chavimochic 3 y Majeciguas 2 por separado. ¿Qué potencial de destrave tienen los proyectos de Alto Piura y Chinecas? ¿Hace cuántos años están en cartera y son tal vez solo buenos deseos? Bueno, yo creo que es deseable, 100%. Creo que después de lo que hemos visto, de la trayectoria que ha tenido la agroexportación en nuestro país en los últimos 20 años, es absolutamente deseable. Creo que todos deberíamos empujar para que eso se dé. Pero tu pregunta es si es que esto realmente es factible, y entonces ahí la cosa se complica un poco. Yo creo que la buena voluntad es importante, la voluntad política es importante, porque eso es lo primero que tiene que haber, eso hay, gracias a Dios, check. Pero el resto es sumamente complejo. De nuevo, por experiencias, lo que ha venido pasando con Palo Redondo, Chavimochic 3, lo que pasó con Majes, las iniciativas privadas que se nos cayeron en ICA, dejamos una lista cuando nos fuimos del gobierno, el presidente Humala dejó lista la iniciativa privada y luego se desmoronó. Me da que pensar que probablemente en el papeleo de los contratos quizá podamos tener algún tipo de avance, pero en términos de ejecución va a ser muy complicado, porque una vez que tenemos el contrato, que ya es todo un tema, pasar a la ejecución, empieza todo el tema de las expropiaciones y ahí tenemos siempre muchos problemas, ¿no? Las interferencias, ¿no? Y luego el tema de los manejos también de los contratos mismos, de los temas de las adendas, y hemos visto todo este gran problemón que hemos tenido a partir de las irrigaciones. También justo alguna día estaban en eso y otros proyectos grandes. Entonces, a mí me parece que sería interesante que el gobierno transparente todo este proceso y que abra la discusión, la muestre cómo se va a trabajar, porque yo creo que ha llegado el momento, Gonzalo, de plantearnos como país un reto que es destrabar, desregular todo lo que sea el camino para la inversión privada, no solo en irrigación, en general. Los proyectos están parados, la iniciativa privada cayendo, no podemos seguir así. Y eso probablemente no sea pura voluntad política, sino la burocracia, que es la que traba los proyectos. Entonces son buenas ideas y hay que apoyarlas. Sí hay que apoyarlas. Ojalá se materialicen, ¿no? Gabriel, el ministro de Agricultura y Riego informó que se está trabajando un acuerdo de gobierno a gobierno con China para desarrollar el proyecto Pampas Verdes, que sería el más grande de la historia en el país, con unas 250.000 hectáreas y un costo estimado en $10.000 millones. ¿Qué opinas de esta posibilidad? ¿Crees que China tenderá a ser el principal destino para las agroexportaciones peruanas en el futuro? A ver, nosotros tenemos como principal mercado Norteamérica, seguida de la Unión Europea y bueno, toda esta parte del continente, ¿no? China y el Asia en general es un espacio que año a año vamos avanzando en conquistar mercados con nuestros productos. Recién relativamente estamos empezando, hace algunos años, ¿no? Todavía es insuficiente, es un mercado que tiene... ¿El puerto de Chancay puede servir para...? Va a servir definitivamente. Claro. Uno de los problemas que tenemos son los costos logísticos que nos quitan competitividad y los tiempos, ¿no? Entonces tener un puerto como ese, que tiene una línea directa hacia China, va a bajar los costos en más de 20-30%. Y los tiempos también, que es vital para productos de gran valor en el mercado como los productos frescos, por ejemplo, ¿no? Pero como te mencionaba, está comenzando, ¿por qué? Porque estamos en todos estos procesos con el SENASA y el MIDAGRI y el MINCETUR y Cancillería de abrir los mercados. Entonces, el país de destino de nuestros productos tiene que validar que cumplimos sus protocolos sanitarios, ¿no? Eso es todo un proceso y demora años. Justo en este momento tenemos una tremenda oportunidad, porque debería darse esta semana del Foro APEC, evento importante para todos los peruanos, el anuncio del acceso a mercado de nuevos cultivos y productos para el mercado chino, ¿no? Por ejemplo, frutas congeladas es uno, el otro es la pecana, producto de pequeña agricultura de Ica, emblemático de Ica, y en estos días es muy probable que la próxima semana el acceso a la granada. ¿No? Esto ya se viene trabajando durante años, la visita de la presidenta, mira lo importante que es que un jefe de Estado vaya a un país que es socio comercial nuestro, por el TLC y por relaciones de décadas, y ahí se abren las puertas,
Con esto se está destrabando estos 3 cultivos, entre otras cosas, ¿no? Estos acuerdos bilaterales de cooperación en investigación, en tecnología, y esas posibilidades de atraer inversión de China y de otros países del Asia, ¿no? Respecto a este anuncio, bienvenida a la inversión, pero bienvenida a la inversión de todos los países, no solamente de uno. China, te digo, nos está ayudando, es uno de los principales inversionistas en el país y tiene uno de los principales mercados, pero tienes también Estados Unidos, tienes ingleses, alemanes, los mismos brasileros, que les interesa pasar por el Perú para abaratar costos y llegar al Asia a través del puerto de Chancay. Mira todas las posibilidades que tenemos en el agro. Si bien es cierto, es muy importante todas estas posibilidades, pero no se van a hacer realidad si es que no tenemos un marco jurídico agrario adecuado para atraer inversión y darle sostenibilidad a todo el sector agrario. Bueno, lo que tú dices, yo comentaría que, por un lado, se perfilan 4 años de proteccionismo en Estados Unidos. Y si China se animara a promover este gran proyecto, evidentemente va a ser con el interés de recibir productos peruanos. Entonces, eso podría caminar en una dirección correcta que no nos va a hacer ningún daño. Fernando, para destrabar Chavimochic 3, que tú conoces muy bien, se optó por una solución híbrida. Mediante un contrato de gobierno a gobierno con Canadá, se terminará de construir la represa de Palo Redondo y el Canal Madre, mientras que Proinversión promoverá la elaboración de estudios de ingeniería actualizados para la concesión de lotes, así como para su operación y mantenimiento. ¿Está avanzando este destrabe? La información que tengo es que es mucho floro, ¿no? Y poca concreción, ¿no? Los terrenos tienen muchos propietarios, se está presentando más problemas de los esperados en materia de expropiación. Es una historia que se repite, ¿no? El mismo terminación de la presa Palo Redondo tiene sus bemoles porque un nuevo contratista, ¿cómo va a tomar una obra iniciada, la parte estructural, qué responsabilidades va a asumir? No quiero hacer aguafiestas, pero en términos generales, digamos, la política habla muy en positivo con respecto a la realidad, ¿no? Y yo quiero volver a los temas anteriores y tampoco quiero aparecer de egoísta. Cuando yo escucho 250.000 hectáreas en Pampas Verdes y 150.000 sumando Alto Piura, yo quiero que sepan nuestros televidentes que el Perú es principal exportador de uva del mundo con 25.000 hectáreas de uva. Número 1, 25.000. Número 1 de arándanos con 20.000 hectáreas. Yo pregunto, ¿qué cosa vamos a hacer en 250.000 hectáreas más 100 y pico mil? No hay espacio a corto plazo para este tipo de productos de altísimo valor, que es en lo que más éxito hemos tenido. Entonces, cuidado con hablar de cientos de miles de hectáreas, como si el éxito peruano, que son 250.000 hectáreas, creo, total, sí, se puedan duplicar o triplicar de un momento a otro. Eso, desde el punto de vista comercial, es utópico. Y peor aún es suicida, ¿no? Nosotros perfectamente podríamos duplicar el área de arándanos y de uva, pero ya sabemos qué pasa con los precios, ¿no? Y ya sabemos qué pasa con los precios cuando baja 30% la exportación peruana, se disparan los precios, ¿no? Pero funciona al revés también. Si Perú va a duplicar su oferta de arándanos o uvas, es la catástrofe en lo que a precios se refiere, no solo para Perú, para todos los competidores. Se abastece los mercados mundiales. No estamos hablando de cereales, no estamos hablando de soya, ¿no? Cuidado con las áreas, y serían áreas para entrar con cultivos extensivos industriales y poco a poco se irían, digamos, fructificando, si es que cabe el término, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Muy interesante el comentario de Fernando. Efectivamente hay que pisar tierra y no se puede inundar el mundo con productos tan, no sé cómo llamarlos, sutiles como las frutas de a que se exportan. Sin embargo, el mundo está en un proceso de crecimiento. Seguramente en unos 5 o 10 años China va a tener una clase media
mucho más grande que el actual y más consumidores, por ejemplo. Y en general el mundo está creciendo. Y por otro lado, seamos pies en la tierra también, los proyectos aquí se demoran siglos. Que llega a ser una buena noticia entonces. Eso va a ayudar a empatar, ¿no? Hablando de siglos, Juan Manuel, quería preguntarte, el proyecto Majes-Iguas 2 se concesionó el 2010. Ya tiene 15 años. Su destrave se ha anunciado varias veces y todos los intentos han fracasado. El concesionario Cobra ha llevado al gobierno regional de Arequipa a un arbitraje internacional por 1.400 millones de dólares el mes pasado. Por otro lado, Midagri ha anunciado su intención de adjudicar Majes-Iguas 2 a Canadá para concluirlo en un acuerdo de gobierno a gobierno. ¿Qué opinas de esto? Parece que es la moda, ¿no? Todo lo que no se sabe qué hacer, gobierno a gobierno. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? En algún momento más bien la moda era contraria, eran las IPCs, eran las iniciativas privadas cofinanciadas, porque se entendía de que ya el Perú estaba en un espacio en el cual atrae inversión que es rentable, porque las irrigaciones se iban a rentabilizar con los productos que estaban en las irrigaciones, como ha señalado bien Fernando. Hace 10 o un poco más no teníamos arándanos, hoy día somos el principal exportador del mundo. Entonces, tenemos las capacidades, está la tierra, está el agua, pero hay que ir, pues, digamos, poco a poco, como mencionó. Ahora, ¿cuál es el problema, yo creo, en el caso de Majes, para hablar específicamente de eso, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un tema de 2 o 3 cosas que hay que mencionar. Una es este factor adenda, el factor Odebrecht. Yo creo que de todas maneras eso ha afectado esa irrigación, por cuanto ya todo concesionario está visto como un posible, digamos, corrupto. La palabra más directa. Siempre Fernando tan claro. Es un posible corrupto. Entonces, eso ha empezado a tener unas reacciones de la parte de la burocracia bastante complejas. ¿Por qué voy? Acuérdense que todo empieza cuando Cobra propone el cambio tecnológico de cambiar el canal abierto por tubería, que efectivamente podía incrementar un poco la inversión, pero que la hacía mucho más eficiente y que a la larga se recuperaba, porque toda la inversión que iban a tener que hacer también los privados para hacer pozas, para poder darle presión al riego, ya no necesitaban eso y por lo tanto se podía ganar en el precio de la tierra, porque obviamente el Estado podía vender un precio mayor. Pero nadie entendía las matemáticas y el tema era simplemente, no, esto es corrupción, adendas, aumento de precios, hay que bloquearlo, número uno. El otro tema también que bloquea el proyecto es esta idea de que las tierras tienen que ser, como fue la primera etapa, para todos. Y entonces en la primera etapa se repartieron de a 5 hectáreas para profesores, ingenieros, todo muy bien, muy democrático, pero todos ellos empezaron a hacer alfalfa y terminaron haciendo ganadería en vez de lo que era una inversión tan cara como para productos de mejor calidad. Hoy día han ido cambiando, han ido vendiendo, ¿no? Y eso ha ido mejorando en Majes, pero obviamente a un costo enorme, incluso en el uso del agua. Incluso hemos perdido terrenos por mal uso, el exceso del uso del agua. Entonces, esas cosas que no han sido bien tratadas no se superan necesariamente con un gobierno a gobierno. Estamos encontrando en esta involución, ahora todo es, no, si se lo vamos a Canadá se encarga. Yo no tengo problemas con Canadá, sea Inglaterra o quien sea, ese no es el tema. El tema es, ¿cuál es la voluntad del Estado peruano? ¿Vamos a seguir haciendo irrigaciones? ¿Cómo las queremos hacer? ¿Queremos que sean irrigaciones privadas, que pongan sus recursos, o vamos a meter inversión pública como antes? En todo caso, ¿cuál es el análisis beneficio-costo? Y otra cosa que es muy importante que ha señalado Gabriel, que quiero resaltar es, ¿y cómo vamos a hacer para que hayan incentivos para que esas tierras se vendan rápido y se pongan en ejecución? Porque ese es el negocio. Si vamos a hacer una irrigación para que se venda en un largo plazo porque la gente no tiene incentivo para comprar, vamos a hacer un pésimo negocio. Entonces, hablemos también de la ley agraria, de lo que ha significado el impulso que le dieron, para que acompañó las irrigaciones, que hoy día son exitosas. Recuerden, Chaimochic hace 20 años atrás, todos la veíamos como una pésima inversión. Yo estaba en el MEF en esa época, uno sacaba los números y no había por dónde. Claro. Lo que hizo que eso hoy día sea rentable es que los incentivos fueron tan importantes que la dinámica ha sido otra. Hoy día vamos a llegar a los 12.000 millones de exportaciones. Entonces, ese es otro tema que también hay que poner sobre la mesa. No solo es cemento, sino las políticas que acompañan la inversión para poder hacer, digamos, que esta agricultura de exportación crezca. Pues muy importante que los lotes que se ponen en venta sean pues de un tamaño de escala como para hacer agroexportación. Correcto. Y eso no caer en el minifundismo, ¿no? Pero eso no quita, Gonzalo, que no puedan participar los pequeños, ojo.
porque la asociatividad podría resolver ese tema. O sea, cuidado que algunos usan algunos usan estos argumentos maniqueos, dicen, no, lo que pasa es que se quiere beneficiar solo a la gran agricultura, cuidado con eso. Fernando, un enfoque un poco profundo de tu parte, a ver, para saldar este tema de gobierno a gobierno en irrigaciones. ¿Qué opinas precisamente del, llamémoslo con cariño, el abuso de los acuerdos de gobierno a gobierno para el destrave o la puesta en marcha de proyectos grandes de irrigaciones? Porque en el fondo, Fernando, la unidad ejecutora es el Ministerio de Agricultura o un gobierno regional. Tienes el caso de Chavimochic 3, donde el gobierno regional de La Libertad, mal que bien, daba su talla, y el caso de Majesiguas 2, donde el gobierno de Arequipa es muy desastroso. Entonces, por otro lado, ¿por qué se ha dejado a Proinversión de lado? Porque en los dos casos, sea Proinversión, sea gobierno a gobierno, la unidad ejecutora es la misma. No, tú has dicho una reflexión profunda. La reflexión profunda es que es un reconocimiento explícito de la inoperancia del Estado peruano, ¿no? Ya que Perú, gobierno regional, Ministerio de Agricultura, Proinversión, no lo podemos hacer, que vengan los canadienses y que ellos lo hagan. No es otra cosa, ¿no? Es un reconocimiento explícito. Es parecido al Obras por Impuestos, que todos estamos celebrando, pero en realidad lo lógico en todo país civilizado es que las empresas tributan y el Estado hace la obra en beneficio de la sociedad. Pero como es tan inoperante y corrupto el Estado peruano, mejor que lo haga la empresa, ¿no? Cuando son grandes las obras y Obras por Impuestos no alcanza, yo no lo puedo hacer porque yo soy muy corrupto como Estado, ¿no? Y tengo 1000 problemas y 1000 redundancias y tropiezos y interferencias, que lo hagan los canadienses, y se le da regímenes muy favorables, como fue pues Juegos Panamericanos. Carlos Neuhaus, que por supuesto con quien tengo mucha vinculación, me mostró un decreto supremo en donde todas las obras de Juegos Panamericanos, que fue otro gobierno a gobierno, todas las licencias municipales estaban preotorgadas, con el solo hecho de diseñar el estadio, o la vivienda, o la pista, o la carretera. Todos los permisos estaban preotorgados. Yo digo, ¿por qué no hacemos eso sin necesidad de gobierno a gobierno, sino simplemente preotorgamos todos los permisos habidos y por haber? Y preacordamos las expropiaciones con el justiprecio que corresponde, pero uno avanza sin estas cosas donde se meten los alcaldes y los regidores y los gobernadores y los consejeros y los congresistas. No queremos, yo creo que no queremos, pero entonces, respondiendo, es un reconocimiento explícito de la inoperancia del Estado peruano, y por eso le decimos a los canadienses que nos hagan Chavimochic 3, pues. Y quizás sería más seguro jugar a la carta de Proinversión, porque al final del día no es una obra pública, es una concesión a un privado que se la va a jugar para sacar adelante el proyecto porque es su propia conveniencia. Pero son instituciones inestables. Hoy día todos celebramos a Proinversión porque José Salardi es una persona estupenda, pero es una dependencia política, ¿no? Y Pedro Castillo puso cualquier cosa en Proinversión, entonces Proinversión puede entrar en crisis de operatividad por la política, ¿no? Yo estoy de acuerdo conceptualmente que Proinversión sea, ¿no? Pero no la manchen con la política y con el clientelismo y todo lo demás, ¿no? Ojalá se mantenga la meritocracia en Proinversión. Entonces, Gabriel, el 2023 el PBI agrícola peruano se redujo 4.1% según datos del INEI. Su peor desempeño en los últimos 30 años, debido principalmente a condiciones climatológicas adversas. ¿Cómo se proyecta el crecimiento del sector este año? Ahí tengo que corregirte, Gonzalo. Eso es un poco lo que quieren que creamos. Que la caída del PIB agrícola del año pasado fue solo a fenómenos climatológicos. Hubieron varios factores, algunos muy visibles, como por ejemplo el fenómeno Yaku o el fenómeno del Niño global, pero también hubieron toma de carreteras, donde perdimos cientos de millones de dólares en Ica, en La Libertad, de exportación y mercado local. Y en la sierra también. ¿No? Y en la sierra, o sea, ese es un tercer factor, digamos, ¿no? Pero ¿qué más hubo? Fertilizantes. ¿Qué más hubo?
fertilizantes, la subida venía de años anteriores. No, hubieron Y la factores incapacidad de comprar externos. fertilizantes. Mira, factores, no. Al contrario, nunca debieron intentar comprar fertilizantes. Es otra historia, sí. Ese fue otro error, pues, eso es para un programa completo, ¿ya? Pero, digamos, hubieron factores externos, ¿no? Que encarecieron la agricultura y le hicieron un poco más difícil. Pero acá lo importante que era de que no había un marco legal agrario promotor de la inversión y adecuado a la inversión agraria. El fenómeno del Niño del 2017 fue peor. Y el PBI agrícola creció, la exportación creció, el PBI nacional creció. Eso no lo quieren decir. Además de lo que tú has dicho, lo que está sucediendo ahorita, porque esto se arrastra hasta ahora, está sucediendo que en el último año, en promedio, mes a mes, se están perdiendo 73.000 empleos formales en el sector agrario. Y eso tampoco no se dice. Ahora lo que tenemos es que políticamente quieren subir la remuneración mínima vital, que le está haciendo daño no solamente al poco porcentaje que es formal y está en una planilla, sino también a toda la inmensidad de informalidad y de pequeñas empresas, porque sube inmediatamente el costo de laboral en la informalidad y la formalidad. Ahora, esto se puede revertir. Esta situación que tú mencionas, y que no solamente lo decimos nosotros, sino también lo ha dicho Julio Velarde, que el año pasado fue el peor año de la agricultura en 30 años, se puede revertir. Pero para revertirlo tenemos que cambiar las políticas públicas. Tenemos que generar nuevas políticas públicas, entre ellos la ley agraria que menciono siempre. ¿Para qué? Para darle una norma marco de largo plazo que le dé seguridad jurídica. Acuérdate que el anterior se erogó faltando 9 años. Seguridad jurídica, sostenibilidad de las inversiones que ya están, incorpore a la pequeña agricultura a la modernidad y que se puede desarrollar de manera saludable todo el sector. Bueno, Juan Manuel, en Poechos y en Olmos Tinajones y en tantos otros casos, se repite la figura. Reservorios que pierden su eficacia por la colmatación de sedimentos. ¿Es este un problema congénito que se repite en otros países? ¿O estamos ante el deporte nacional de la negligencia que se traduce en una política de cero mantenimiento? ¿Y cómo se podría curar esta enfermedad? Bueno, hay una mezcla de todo en realidad. De que es un factor en la colmatación que se repite en todas partes del mundo, sí, porque obviamente estás en un cauce y el cauce trae sedimentos. Ahora, ¿en qué plazo se da? Ese es un tema que sí se puede manejar. Operación y mantenimiento, como dije, trabajando en las partes altas de la cuenca, hacer reforestación en las laderas, por ejemplo, para detener los sedimentos, de tal manera que uno le pueda aumentar la vida útil a la represa, ¿no? Ese es un tema importantísimo. Y lo otro que decía también es el manejo mismo. Hay mecanismos para poder manejar esto. Las presas tienen sus aliviaderos en las partes bajas que uno va botando el sedimento y le alarga la vida útil también. Pero me ha tocado estar en lugares, por ejemplo, Gallito Ciego, que no se menciona, está hasta la propia válvula está tapada, ya está copada, ya no se puede usar, por temas de manejo en el tiempo. Entonces, antes teníamos un Instituto Nacional de Desarrollo. Descuido. Antes teníamos un Instituto Nacional que era encargado. ¿El descuido por falta de plata o malas costumbres? Yo diría que también es el tema político. El tema político llegó y ya lamentablemente ha afectado a los técnicos. Habían técnicos especialistas en el Instituto Nacional de Desarrollo, en el INADE, que eran los capos en las represas que estaban establecidos en los diferentes proyectos y manejaban la infraestructura mayor con mucha capacidad. Pero luego la política, cuando se les pasó a los gobiernos regionales, empezaron a cambiar a los amigos. Entonces muchos de los ingenieros ya no están. Y entonces el manejo de las presas es malísimo. Y también se hace esto que mencioné hace un momento, se juega con las licencias, el manejo del agua, los permisos. Entonces es bien complicado. Y un tema que tal vez no hemos mencionado, hablando un poco de agua, permíteme salir por un momento de la pregunta, es ¿qué hacemos con el agua en la parte ya de parcela? Yo creo que Perú debería tomar una decisión. Estamos en un desierto. Continuar con licencias de 20.000, 25.000 metros cúbicos por hectárea, no yendo hacia riego tecnificado, no promover el riego tecnificado, no promover el uso de los acuíferos, de los pozos. En la bahía que tenemos 30 centímetros de napa freática, 30 centímetros, por el exceso de agua por el arroz. Es un tema que también hay que plantearlo, no solamente traer más agua al otro lado, sino usar bien el agua que ya tenemos. Y ahí yo veo grandes problemas todavía, ¿no?
Tal vez para otra pregunta, pero deberíamos tocar el tema también de ICA, que yo creo que tenemos un tremendo desarrollo que también hemos abandonado porque se cayó la iniciativa privada. Y hay personas hoy día que van de manera, la verdad, irresponsable a decir que no hay que traer más agua porque eso significa darle más agua a la agroexportación, como si eso fuera algo malo. Pero eso lo vamos a hablar después porque además está aquí Fernando. Bueno, lo haremos. Gabriel, has hablado un poco del tema, pero me gustaría que ahondes. ¿Qué resultados produjo la Ley de Promoción Agraria dictada en el año 2001? ¿Por qué se derogó en el gobierno de Sagasti y qué impacto ha tenido esta derogatoria? A ver, los resultados son más que evidentes, están en todas las cifras y en todos los números del sector. Un país que está quebrado en los 90 con los cambios que se hicieron dentro de ellos, digamos, los cambios constitucionales que le dio seguridad jurídica a la tierra, el acceso a la inversión al sector agrario, etcétera, y la Ley de Promoción Agraria que se aprobó en el 2000, ¿no? Esto lo que ha hecho es generar un clima adecuado para las inversiones agrarias de todo tamaño, y pecuarias, agrícolas y pecuarias, en donde el único requisito era que sea formal. Y te consideraban un sistema tributario adecuado para la inversión agraria y un sistema laboral que cumplía todos los derechos laborales. ¿Esto qué hizo? De exportar en esa época el 2.600 millones, hoy día estamos en más de 10.000 millones. De tener pocas personas formales en la agricultura y 90% de informalidad, al año 2020 llegamos a tener cerca de 80% de informalidad, se ganó 10 puntos a la informalidad. Y había más de 1 millón de personas trabajando entre directas e indirectas, ¿no? Se incluyó la mujer, se generaron regiones con pleno empleo, se generó toda una dinámica económica en la región. Las regiones tenían dinero, tenían empleo. Y además comenzó a crecer toda esa cadena productiva industrial de bienes y servicios que atiende al sector agrario, ¿no? Todos esos beneficios se ven. El mundo, ahorita tenemos más de 150 países atendiendo con productos agrarios y tenemos toda una dinámica pues a nivel de todas las regiones casi, ¿no? Ahora, ¿qué se perdió? ¿Y por qué se derogó? El 2020 se derogó la ley por un tema ideológico y político. Así de sencillo. Se culpó una ley en donde tú tenías que ser formal para poder desarrollar tu actividad y todos los años tenías que comprobarlo. Yo soy formal, aquí están mis impuestos, aquí está todos mis datos y se los demostrabas a la SUNAT y al Ministerio de Trabajo. Y con esto, ¿qué hicieron? Oye, no, como hay algunos informales, porque hay informalidad, acusaron de la informalidad al sector que era más formal de la agricultura, que era la agroexportación y la agroindustria. Lo cogieron algunos políticos y algunos instituciones, organismos ideologizados, promovieron toma de carreteras hasta muertes, tú sabes lo que ha pasado, y en un gobierno de transición, en medio de una inestabilidad política, con el presidente de ese entonces que era Sagasti y la señora Mirta Vázquez de presidente del Congreso, no se les ocurrió mejor forma de salir de la crisis que derogar la ley agraria, la ley de promoción exitosa agraria, y aprobar una nueva ley sin el concurso del sector productivo, una ley que se llama agraria, que es la actual, con la cual no se hizo caso a las advertencias, propuestas del sector productivo. ¿Y ha hecho mucho daño? El daño es el que te mencioné. Hoy día 73.000 empleos mensuales menos en el último año, o sea, son casi 1 millón de empleos menos en un año sumados. Es terrible, mucha gente ha entrado nuevamente en la informalidad. El año 2019, 80% era informal en la agricultura. Hoy día, 90% es informal con esta ley. Se ha espantado la inversión. ¿Por qué? Porque el país tenía una ley de largo plazo, estaban viniendo miles de millones de dólares a invertir en agricultura y generar empleo, y a la que estaba acá y a la que ya estaba estableciéndose, el Estado peruano le dijo: yo no voy a cumplir mi palabra y te cambio las condiciones. Es lo peor que puede hacer un país que quiera traer inversión. Por eso que hoy en día ese daño que se le ha hecho a la agricultura peruana y ese alejamiento de un camino de éxito para un pequeño agricultor pobre, que son más de 2 millones, ¿no? Tenemos que recuperarlo. Por eso, solo para terminar, es importante el esfuerzo que está haciendo el Congreso de la República. La Comisión Agraria está discutiendo ya una nueva ley agraria, el presidente del Congreso está impulsando y varias bancadas esta nueva ley, y el propio ministro Ángel Manero del actual gobierno
está impulsándola también como gobierno, esta ley que debe aprobar el Congreso en los siguientes días. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Fernando, ¿una nueva ley de promoción agraria o restablecer la ley 27360 del 2001? ¿Y cuán urgente es hacerlo? Bueno, va a tener que ser una nueva ley que se parezca mucho a la derogada y también, para ser bien explícito, cobardemente, ¿no? O sea, es verdad, fue ideológico, pero la decisión del presidente Sagasti fue un acto de cobardía. Es la cobardía frente a un bloqueo de carretera que debió desalojar muy fácilmente, pero se dio a la presión de un movimiento ideologizado en contra del desarrollo que abunda pues en nuestro país, ¿no? Hay gente que lucra de la pobreza, entonces sí, yo lamento mucho. Sí, tiene que ser una nueva ley que mantenga la flexibilidad laboral, eso que muchos critican como abusivo, juega a favor de los trabajadores, eso ya está súper demostrado. Las remuneraciones aumentan cuando hay flexibilidad, el empleo se masifica cuando hay flexibilidad. Es verdad, trabajan más de un empleador, porque así es la naturaleza del agro. Flexibilidad y bono por productividad. Y bono por productividad. Esa combinación. Pero eso no tiene que estar legislado, eso venía natural. En el agro iqueño y productivo en general, exportador, se paga bono por productividad. Siempre ha sido así. Y por eso los salarios mínimos y los bonos beta están muy por debajo de las remuneraciones reales de los campos altamente competitivos y productivos. Pero sí afecta, como dice Gabriel, a los medianos y pequeños que no tienen la suerte de estar en estos cultivos de altísimo valor. Hoy en Ica hay una protesta de empresarios cebolleros muy competitivos, pero la cebolla no permite pagar los sueldos que sí permite pagar el arándano y la uva. Entonces, los políticos tienen que entender que no pueden normar en función a un cultivo para todos, porque realmente las situaciones son diferentes, ¿no? Entonces sí, ojalá se restituya a través de una nueva ley, va a tener que ser, y sé que Gabriel y Agap y una serie de personas a quien todos los agricultores le estamos muy agradecidos, están haciendo un trabajo estupendo de convencer, de explicar, para mejorar una legislación que retome nuevamente el proceso de inversión que tan buenos resultados dio. Al extremo que yo propongo hacer extensiva la esencia de la ley agraria a toda la economía peruana. O sea, dar flexibilidad laboral en todos los sectores, porque en todos los sectores hay estacionalidad. En textiles hay estacionalidad, en cuadernos, en gamarra hay estacionalidad, ¿no es verdad? En pesca hay estacionalidad. Entonces fue tan eficaz la ley de promoción agraria, la derogada en el 2020, que yo digo, bueno, si funcionó tan bien para la agricultura, para promover inversiones, para formalizar, para generar tributos, desarrollo social y dinamismo económico, bueno, yo la quiero para toda la economía peruana, ¿no? Fue una estupenda ley derogada cobardemente por no saber enfrentar a un movimiento ideologizado, ¿no? Mencionaste que los políticos no deben normar en base a un producto para todos. ¿A qué producto te refieres? El bono beta, sí, y las remuneraciones mínimas vitales las están fijando en función de la capacidad que tienen los viticultores y los arandaneros peruanos, que es verdad, por el valor y el momento que tienen estos dos cultivos en el mercado mundial, generan rentabilidades muy altas y efectivamente permiten remunerar más, cosas que está ocurriendo espontáneamente. En Ica es imposible reclutar a un joven migrante huancabelicano por menos de 150 o 200 soles diarios para cosecha de uva. Ahora estamos en plena cosecha de uva. Bueno, esos 200 soles diarios no lo pueden pagar los cebolleros o los papriqueros, y mucho menos los algodoneros y los azucareros y los arroceros, ¿no? Entonces los políticos, como le tienen fobia al exitoso, dicen ya, vamos a subirle el salario mínimo al viticultor y al arandanero, para hacérsela más difícil a ellos. Y bueno, con cierta dificultad, el viticultor y el arandanero lo sube, porque puede, pero malogra todo el mercado laboral en todo el resto de los cultivos. O sea, tiene que ser libre. Y eso que es libre, repito, lo ha demostrado la ley de producción agraria,
genera tal nivel de inversión que a la larga empieza a generar aumento remunerativo en todos los demás cultivos. Entonces juega a favor del trabajador y no en contra. Pero hacerle entender eso a los políticos y a los periodistas retrógrados, eso es otra cosa. Parece que le cuesta trabajo ver cuando un mercado funciona. Bueno, es la envidia, meten la mano, así ¿no? es la envidia, es el odio, hay mucho odio también, ¿no? Juan Manuel, sobre este tema, ¿tú qué piensas como exministro? ¿Qué le agregarías a una nueva ley de fomento agrario y crees que es oportuno sacarla pronto? Definitivamente. A mí me tocó, más joven, estar a cargo de la reglamentación de la ley que se aprobó en el año 2000. A mí me tocó en el gobierno de transición, y empezando el gobierno del presidente Toledo, nos tocó reglamentarla. Entonces la conozco bastante bien y hemos seguido de cerca los resultados. Entonces, a mí me causa la verdad extrañeza cuando algunos que están en contra dicen que esta ley no ha generado ningún impacto. Yo no sé en qué planeta viven. Porque basta uno salir de Lima, irse hacia el norte o hacia el sur y uno puede ver cómo ha cambiado la fisonomía del terreno, pero además las personas que hoy día trabajan ahí tienen otro nivel de vida. Las dos, papá y mamá, trabajan en la empresa agroexportadora. Pero además hay otro tema que es fundamental, y ahí va un poco hacia tu pregunta. Lo que hemos visto hasta ahora de mi punto de vista, no hemos avanzado todavía lo que se puede lograr, estamos empezando. Algunos dicen, ya estamos maduros, no sé dónde viven nuevamente. Tenemos cantidad de hectáreas, como lo ha dicho él, hay que ir poco a poco, pero existe espacio, y no solamente en la costa, la sierra y la selva, que permiten además tener otros productos distintos, que no competirían, como dice él, con los que están en la costa, y eso podría generar problemas de precios. Vámonos a la selva. Hoy día el precio del cacao, del café, la palma aceitera, tenemos jengibre, tenemos piña golden, etcétera, etcétera. 1.300 millones de dólares se exportan de la Amazonía al Perú. Pero no tenemos esa visión de largo plazo. Necesitamos en el Estado tener nuevamente esta seguridad jurídica, esta predictibilidad, esa es la palabra. Hay que tener predictibilidad para traer inversiones. En el caso, por ejemplo, de la Amazonía, un problema adicional a todos los que hemos hablado, laborales y todo eso, es el tema, por ejemplo, de seguridad jurídica de los terrenos. No podemos dar títulos de propiedad porque hay una discusión también con otra ley que no tiene nada que ver con la ley agraria, que tiene que ver con la ley forestal, que los terrenos son forestales por la aptitud del suelo. Son ácidos, están en pendientes, etcétera, etcétera. Pero uno puede ver ahí fabulosas producciones de café, de cacao, de palma, de todos los cultivos. Es igual que en el desierto. Cualquiera pensaría que los desiertos no son aptos para hacer agricultura, pero hoy tenemos las productividades más altas en el mundo, en arándanos, en paltas y otras cosas. No es el suelo, es la capacidad de inversión. ¿Y cómo la traes? Para eso sirve la ley de promoción agraria. Un inversionista no va a venir si no tienes título de propiedad, no va a venir si no tienes infraestructura, no va a venir si no tienes predictibilidad. Eso es lo que tenemos que lograr. Combinar un paquete de normas, además de la ley agraria, que permita además incluir a estos pequeños productores hoy día en esta locomotora. Hay que colgar los vagones a esta locomotora de la agroexportación. Porque mira, y con esto termino esta parte, muchos dicen que solo ha beneficiado a la gran empresa. Eso es falso. Muchos pequeños productores han ido aprendiendo de la agroexportación y se están conectando a la agroexportación en lugares donde antes solamente había monocultivos de pan llevar. Hoy día tenemos paltas ya entrando hacia 1.800 metros de altura, ¿no? En Ayacucho, aquí en la zona del centro, exactamente. Entonces, no es verdad eso. Y muchos trabajan en la costa y aprenden en las empresas agroexportadoras y regresan a su tierra y aplican lo que aprenden. Entonces, este proceso de impulsar la agroexportación a través también de incentivos está generando sinergias en otros tipos de agricultura que probablemente todavía no son tan productivas y eficientes, pero que pueden llegar a serlo. Entonces, yo creo que la tarea está en camino. No podemos hablar de que ya tenemos una agricultura madura. Y un punto más, el MEF, que se opone mucho a este tipo de normas, porque siempre está mirando la caja, siempre miope, siempre diciendo, es que esto nos va a costar porque no vamos a poder recaudar lo suficiente. Falso. En el tiempo, si nosotros podemos mirar la tendencia de lo que hubiera sido mantener las 400 millones de dólares de exportaciones, que era lo que se exportaba en el año 95 más o menos, y hoy día llegando a 12.000, ¿cómo es posible que diga que no ha podido recaudar más? O sea, es miope, miremos la proyección, no miremos el momento ahora, porque es crítico, estamos teniendo problemas con déficit fiscal, pero no podemos ahogar la economía mirando el momento. Tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante. Gabriel, se está acabando el tiempo, pero por favor,
un comentario tuyo para que los televidentes sientan qué significa este exitoso esfuerzo del sector agroexportador. En los años 90 yo me acuerdo que Chile era pues el ejemplo, para el Perú era el modelo a copiar. Y resulta que Perú lo ha desbordado. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? Bueno, porque hubiera una serie de una política pública adecuada para el país. O sea, han sido una serie de elementos que se han alineado, como decimos criolladamente, se han alineado los planetas, los cuales el Perú, con un objetivo claro de desarrollo como país, comenzó a establecer una serie de políticas públicas que dieron resultado. En el caso agrario, dieron resultado. Ahora, por ejemplo, tratados de libre comercio, por ejemplo, la propia ley de promoción agraria, el ajuste de la Constitución para atraer inversión y la inversión esté segura en el país, ¿no? El tema de infraestructura de irrigación, o sea, y hay otros elementos. Sanidad ¿no? agraria. Sanidad agraria, SENASA, la creación del ANA, el MINCETUR, que se creó Pero también. también ha habido una O sea, enorme ganancia de productividad en el... por eso, todo eso, ¿qué el hizo? sector, ¿no? Atrajo inversión al sector. ¿Por qué? Porque el Perú, por esas condiciones, era más atractivo para que un inversionista de afuera o uno de adentro pueda llevarse su dinero a otro lado, invertirlo en otro lado. Entonces el Perú se puso en condiciones mejores que cualquier otro país. Vino la inversión de otros sectores económicos, llegaron también en la agricultura y se desarrolló con una visión del mercado global. ¿Cuál es el mercado global? 90% del mercado está en el hemisferio norte, donde podíamos abastecer y había una necesidad. Y para eso tú tenías que ser competitivo. Tenías que traer a los mejores talentos, la mejor tecnología, capacitar, ¿no? Aprovechando toda la riqueza que tiene nuestro país. Esa riqueza y esas condiciones naturales no las hemos perdido. Hemos perdido la política pública y el marco jurídico. Para complementar lo que dijo Juan Manuel, hoy día el 85% de las unidades productivas de los que exportan, de los 7 cultivos más importantes de exportación, son menores de 5 hectáreas. Hubo una inclusión. Por eso, la nueva ley agraria tiene que darle las características de sostenibilidad y competitividad para atraer inversión, porque si no se van a países competidores, Chile, Brasil, Sudáfrica, se van a otros países que vengan acá, pero además poder dar incentivos para que el pequeño agricultor se pueda unir con aquel que ya está en la modernidad y pueda acceder al mercado, tecnología y conocimiento. Esa fórmula es la que se está planteando en el Congreso. Solamente para terminar, y esto bajo el marco de que los trabajadores tengan sus derechos laborales. Aquí nadie está perjudicando a los trabajadores, al contrario. Con una buena ley marco agrario va a haber más necesidad de empleo, las empresas, las unidades productivas van a pelear por los trabajadores y de manera saludable van a subir los sueldos. Fernando, ya nos estamos quedando sin más tiempo, pero ¿podrías en un par de minutos darnos un comentario final sobre lo conversado? Sí, gracias. Quiero aclarar, la promoción agraria no consiste en subsidio, es cero subsidio, son tasas atractivas. Yo estoy convencido, repito, después de ver que la tasa de 15% de impuesto a la renta generó tal interés para promover inversiones, que yo soy de la idea de hacer extensiva esa tasa reducida, 15 versus 30, para atraer inversiones a toda la economía peruana. El aporte a E-Salud no es que se subsidia a la agricultura, los trabajadores no quieren hacer uso de salud, por eso no correspondía pagar el 9% de salud, porque los trabajadores, que son, repito, en el caso de Ica, la mayoría migrantes de Ayacucho y de Huancavelica, no los atiende E-Salud. Entonces ellos no querían estar asegurados en E-Salud y más bien por su capacidad contrataban seguros particulares y se atendían ahí. Entonces no es ningún subsidio, como dicen los detractores del agro, sino son tasas preferenciales. Y repito, el resultado fue tan extraordinario, cosa que todavía no reconocen muchos, pero que están en todos los ámbitos de los indicadores productivos y sociales, que yo haría extensivo la esencia, el espíritu de la ley de promoción agraria a toda la economía peruana. Pasaría con todos los sectores lo que pasó con el agro peruano, que fue
lo que se conoce en el mundo como el milagro agroexportador del Perú. Bueno, ha sido bien grato conversar con ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel, Fernando y Gabriel. Para terminar, yo diría que el país debe agradecer y reconocer el esfuerzo del sector agroexportador, que a lo largo de más de 20 años ha demostrado pujanza, ha logrado resultados, pero nunca falta, como dice Fernando, la envidia que corroe y mata lo que funciona. Trata de hacerlo al menos. Les pica el ojo y les hinca el hígado. Entonces, esperamos que pronto el Congreso, como mencionó Gabriel, se ponga las pilas y saque adelante una nueva ley de promoción agraria que sea exitosa como la anterior. Muy buenas noches, muchas gracias.